Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? Me está diciendo a mí y le está diciendo a usted: muera al ego y viva para Cristo. Ame sacrificialmente como Él nos amó. Eso es lo que estamos haciendo en estos 40 días. Estamos removiendo en nuestra vida todas las cosas que estorben el fluir de Dios para experimentar un aceleramiento en nuestra vida y en los propósitos de Dios. Hoy quiero abordar el mismísimo tema o pasaje por el cual oramos esta mañana, esta madrugada. Esta madrugada nos guiaron a ir a Filipenses capítulo 2, y si usted trajo su Biblia, si no, la van a poner aquí en la pantalla, pero vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer unos 3-4 versículos de aquí. Empezando en el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Les recuerdo que estoy leyendo de la Reina Valera 2015 y dice: haya en ustedes esta manera de pensar. Diga conmigo: manera de pensar. Otras versiones dicen este mismo sentir. Lo que está hablando es no solo que pienso igual, sino que actúo igual, siento igual. Cuando habla de manera de pensar, que la imitación, lo que Jesús hizo y la reacción, la acción, como Él hizo eso, que hagamos nosotros. Ahorita nos va a decir qué es lo que hizo. Hay entre nosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí nos explica a qué se refiere. Versículo 6. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Vivimos en una cultura que promueve, que felicita y que premia el orgullo. Nuestra cultura mundial no favorece a la gente humilde. Exalta, hace ídolos de personajes prepotentes, orgullosos. Celebra y valora el éxito personal y le da su reconocimiento. Pero el reino de Dios trabaja bajo principios distintos. Aquí en Filipenses 2, el pasaje que leímos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta el modelo más alto, más puro y más transformador de vida, y es Jesucristo. Este pasaje no solo nos invita a admirar a Jesús por lo que hizo, sino que también nos ordena a imitarlo. Imitarlo. No es un pasaje solo para leer, es un llamado a vivir. Y lo que anhelo para esta noche es desempacar algunas cosas y ver lo que Jesús hizo y cómo nosotros podemos y debemos de imitar a Jesús en sus acciones. Y quiero enfocarme específicamente en 4 cosas que Jesús hizo y cómo usted y yo podemos seguir el ejemplo de Jesús imitando a Jesús. Y el primer ejemplo es este. El primer ejemplo que Jesús nos da es este. Jesús renunció a sus derechos.
Jesús renunció a sus derechos. Nos dice el versículo 6, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué significa eso? Antes de que Jesús naciera a través de la Virgen María, antes de esa primer Navidad, antes de que Él viniera a la tierra, cuando Jesús nace, eso no fue el primer día de la existencia de Jesús. Jesús, nos dice la Biblia, es el creador de todo lo que existe. Nos dice Juan, el Evangelio de Juan, que quien creó el universo, quien habló y se creó la luz, fue Jesús. Él es la palabra, el verbo de Dios. Y Él, todo lo que existe, fue creado por Él. Antes de que creara el universo, ya había una entera eternidad pasada que Jesús existía. Jesús nunca tuvo un primer día de existencia. Siempre ha sido eternamente en el pasado. Siempre ha sido Dios. Siempre ha existido. Siempre ha sido el Dios todopoderoso. Y siempre lo será. Lo que este pasaje dice es que Él no se aferró a esa deidad que ha tenido en la eternidad, a ese poder, a esa majestad, a todo eso que significa el ser el Dios eterno, el Dios todopoderoso, sino que se despojó a sí mismo y se humilló para venir a vivir entre nosotros. El creador se humilló en la creación. Es como un alfarero trabajando un barro, trabajando una vasija de barro, y el alfarero dice: quisiera hacer el barro, y se convierte en barro, siendo el alfarero. El creador se humilló, se despojó para vivir entre nosotros, existiendo en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios, y es igual a Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse y decir: no, de aquí no me mueven, de aquí no me muevo. Se despojó. Jesús tenía toda la gloria, todo el poder, toda la potestad, toda la autoridad, y decidió no aferrarse a eso. Él no defendió sus derechos. Eligió cumplir el propósito del Padre. Si vamos a hacer lo que dice este pasaje, que nuestra vida, nuestro pensar, nuestro sentir debe ser como el de Cristo, este es un buen modelo a seguir. Este es un buen modelo a seguir. Hoy vivimos como seres humanos defendiendo lo nuestro. Defendemos nuestro derecho, defendemos lo que merecemos, y decimos cosas como: no voy a dejar que nadie pase por encima de mí. Pero seguir a Jesús implica aprender a soltar. Diga conmigo: aprender a soltar y no aferrarnos. El hecho de que Jesús no se aferró no dejó de ser Dios, seguía siendo Dios, pero no se aferró. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que renunciar al orgullo. Por eso estamos enfocados en la humildad. Renunciar al orgullo no es fácil, y todos luchamos con el orgullo. El que dice: no, yo no lucho con el orgullo, ¿sabe lo que eso es? Falso orgullo. O falsa humildad, mejor dicho. Falsa humildad. Todos. Y el que dice: no, yo no lucho con orgullo, solo que alguien le diga: no hiciste un buen trabajo, y verá. Deja de pelear por tener siempre la razón. Esposos, esposas,
Habla Jehová. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿estoy defendiendo mis derechos o estoy defendiendo el propósito de Dios? Jesús renunció a sus derechos. La segunda cosa que hizo Jesús es: Jesús se humilló voluntariamente. Jesús se humilló voluntariamente. El versículo 7 que leímos: sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo: a sí mismo. No dice lo despojaron. No dice Dios lo despojó. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús no fue humillado, Él se humilló. Y la humildad no es pensar menos de usted, sino pensar menos en usted. Esa es humildad. No es que pienso yo menos de mí. No pienso que soy una persona menor o inferior a usted, ni usted a mí. Pero no siempre estoy pensando en mí. Entonces mi vida no gira alrededor de lo que quiero, no gira alrededor de lo que deseo, de mi opinión. Eso es humillarse. Humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. El Rey del cielo eligió venir a servir. ¿Sabe qué es lo que impacta en todo esto? Mire, lo leemos, ya qué bonita historia. Pero el creador del universo, el Rey soberano, el que hizo todo, el que nos hizo todos nosotros, le lavó los pies. Y hoy en día yo le aseguro que entre un grupo tan grande como este, la inmensa mayoría tenemos pies muy lindos, pero uno que otro debe tener unos pies no importa qué tan feitos sean sus pies, le aseguro que no se comparan a los pies del tiempo de Jesús, porque no habían zapatos, no habían andenes. Ahí era y Jesús agarra una toalla y el creador de todo se arrodilla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro dice: no, jamás, jamás. Que vos a mí, no, yo a vos te lo estás lavando, vos a mí. Y Jesús le dice: si no lo hago, no tienes parte conmigo. El creador. Escúcheme, le doy una gran verdad. No se puede seguir a Jesús con orgullo en el corazón. No se puede. No se puede seguir a Jesús con orgullo en el corazón. Por eso estos 10 días, todo el enfoque desde el día 1, ahorita estamos el día 7, los primeros 10 días, el valor y la importancia de la humillación. El orgullo es enemistad hacia Dios, porque impide reconocer nuestra necesidad de Él. Impide reconocer que dependemos de Él y nos aferramos a nuestras propias fuerzas, conocimiento, habilidad. Seguir a Jesús requiere humildad para recibir su gracia y su voluntad. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces,
Si el orgullo es una barrera para la gracia de Dios en nuestra vida, ¿por qué no decir: Señor, trabaja en mi orgullo? Y sabe, el decir al Señor: Señor, trabaja en mi orgullo, quítame el orgullo, es muy similar a si usted le pide al Señor paciencia, paciencia. Si dice: Señor, dame más paciencia, ¿sabes qué va a hacer el Señor para darle más paciencia? Es como un músculo. Usted va a levantar pesas. Señor, quiero levantar la de 25 libras y solo puede la de 5 libras. Tiene que darle hasta. Entonces el Señor le va a poner en situaciones impacientes. Lo mismo el orgullo. Señor, quiero ser más humilde, quite el orgullo. Y el Señor va a poner situaciones en usted que le van a irritar, que usted va a querer reclamar sus derechos. Y bueno, Señor, lo reconozco que estás trabajando en mí. Entonces acepto la clase, acepto la enseñanza. Sirve al Señor sin esperar aplausos. ¿Y qué si nadie lo vio? ¿Y qué si nadie te agradeció? ¿Y qué si no te reconocieron lo que hiciste? ¿Sabe por qué nos molestamos cuando no nos reconocían? No hablemos más, ¿verdad? Valora a las personas que los demás ignoran. Hágase la pregunta: ¿a quién puedo servir hoy? Cierre sus ojos y pregúntele no esté viendo alrededor, ojos cerrados. Pregúntele al Señor. Dígale: Jesús, yo quiero imitarte. Revélame a quién puedo servir hoy. ¿Qué puedo hacer por alguien hoy? Abra sus ojos. ¿Ya vio la persona a quien usted debe servir? ¿No? ¿Vio? ¿Trajo a su mente a alguien el Señor que usted debe servir hoy? Entonces, mano a la obra. Hágalo. Y servir a personas se sirve de distintas maneras. Entonces, Jesús nos da el ejemplo de renunciar a nuestros derechos, de humillarnos voluntariamente. El tercer ejemplo que Jesús nos da es que Jesús obedeció hasta el final. Obedeció hasta el final. Diga conmigo: obedeció hasta el final. Significa que eso fue obediencia total. Obedeció hasta el final. Versículo 8. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta que no le guste, hasta que ya no le parezca. Hasta están muy calladitos esta noche, hermanos, porque no es bueno, no es un mensaje de gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Estamos haciendo una autoevaluación. Yo la estoy haciendo. Porque podemos decir: sí, Señor, obedezco, lo hago, pero si las cosas cambian, pero si después ya no me parece, pero si después no me va bien. Nuestra obediencia es hasta el final. Y la Biblia habla mucho de eso. No voy a tomar tiempo para desempacar muchos de esos pasajes, pero el que sea fiel hasta el final, el que sea consistente hasta el final. La obediencia a Jesús
La obediencia de Jesús no fue parcial ni conveniente, fue total. La obediencia fue total incluso cuando le dolía a Jesús, incluso cuando le costaba. Si yo solo obedezco cuando me conviene, no es una obediencia total, es una obediencia parcial. Jesús, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo el dolor más fuerte que él sintió en la cruz, no fueron los clavos, fue cuando Dios Padre le da la espalda a Jesús. Y él clama y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él pudiera llamar ángeles del cielo que vinieran a hacer fritanga de toda la gente que estaba ahí. Caiga un rayo y los queme a todos. Pero fue obediente hasta el final. La verdadera fe se demuestra cuando obedecemos aunque no entendamos. Y queridos hermanos, escúcheme, mucho de la vida cristiana, yo tengo toda mi vida en el Evangelio, toda mi vida he sido cristiano. Y si hay algo de la vida cristiana, especialmente para nosotros, yo me incluyo, que queremos saber todos los detalles antes de decidirnos, no es así. Hay muchas cosas que no vamos a saber. Hay muchas cosas que Dios no nos va a dar detalles acerca de eso. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Y vemos muchísimos ejemplos. Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, ahí te voy a enseñar el camino donde vas, pero sal. Noé, Dios le da todos los detalles de cómo construir un gran barco. Y dice: porque va a caer un aguacero que va a inundar la tierra. Y escúcheme, nunca había llovido antes. La primera vez que llovió en el globo terráqueo fue el día que empezaron las lluvias del diluvio. Nunca antes había caído agua de arriba. Entonces le está diciendo a Noé: construye un arca porque va a llover. Y dice: ¿qué es eso? No, es que agua va a caer de arriba. ¿Y qué? ¿Cómo? Tengo cientos de años de caminar en esta tierra, ni una gota quedó arriba. Eso es ilógico, eso no existe. No entendía. Obedeció. Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Ha estado pescando toda la noche. Y allá en la playa le dice Jesús: hey, ¿cómo le va? Nada, dice. Toda la noche sin pescar. Y Jesús le dice: ok, tira la red a este lado. ¿Y qué dijo Pedro? Lo que voy a hacer es que, aunque no me parezca, no lo entienda y ni crea que eso va a funcionar, en tu nombre obedeceré. Es lo que está diciendo. Obedeceré a lo que me estás diciendo, pero yo aquí no veo nada. Esa es obediencia total. El Señor me dijo y aquí estoy. El Señor me dijo que así va a ser y yo sigo orando. El Señor dijo que iba a salvar mi familia, yo no dejo de orar por mis hijos. El Señor dijo que me va a levantar, yo sigo llegando a su casa. El Señor prometió, yo sigo obedeciendo hasta el final. Hasta el final.
No somos de los que obedecemos solo cuando las cosas van happy, happy, happy. La verdadera fe se manifiesta en la acción y la confianza plena en Dios, incluso cuando no vemos el camino claro. Por eso Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Obedezca la palabra de Dios aunque vaya en contra de su comodidad. Perdone a quien le hirió aunque le duela. Permanezca fiel aunque nadie vea y aunque nadie le reconozca. Y le doy un ejemplo más y con esto termino. Entonces Jesús nos dio el ejemplo de renunciar a sus derechos, de humillarse voluntariamente, de obedecer hasta el final. Y el cuarto ejemplo que Jesús nos dio en ese pasaje es que Jesús se entregó completamente. Se entregó completamente. Dice la segunda parte del versículo 8: y muerte de cruz. Se humilló hasta la muerte. Y lo termina diciendo: y muerte de cruz. Para nosotros que vivimos en el año 2026, leemos eso y claro, sabemos la cruz es el símbolo de la crucifixión, de que Jesús murió. Conocemos eso. Pero ¿por qué lo dijo al final y muerte en cruz o muerte de cruz? Porque no era solo muerte. No había otra cosa en la sociedad mundial de mayor tortura, de mayor dolor, que hay muy pocos escritos históricos que detallan el acto de la crucifixión. Uno de los que más detalla es la Biblia, y la Biblia no detalla mucho. Y básicamente, para el centurión, el que dirigía la cuadrilla de soldados, el encargado de esa crucifixión, básicamente él podía hacer, el centurión, lo que se le imaginaba para crear dolor y tortura para el que iban a crucificar. Era una muerte lenta, agonizante. Era una muerte terrible, a tal grado que se practicaba la crucifixión en Roma y era prohibido por ley. Que por más terrible que un romano fuera, prohibido por ley crucificar a un romano, porque era tan espantoso. En Jerusalén también. Mire, le animo a que usted investigue y lea un poco sobre las crucifixiones. Era tan terrible y únicamente los peores déspotas de la sociedad que no fueran ciudadanos los crucificaban. Entonces, el decir a este lo van a crucificar o a este lo crucificaron
es decir de esa persona es o fue la basura de la humanidad. Al que crucificaron fue lo peor que existe, y por eso su muerte fue una muerte en cruz. A otros los agarraban y los echaban en las plazas con los leones pero el león te despedaza en 30 segundos, un minuto, ya morís. A Jesús, si usted recuerda, en la cruz lo crucificaron y estuvo horas en la cruz. Y luego Jesús finalmente entrega su espíritu y muere. Pero se acuerda que vienen los soldados, como el día siguiente es día de reposo, ya no pueden dejar los cuerpos en la cruz. Entonces vienen y les revientan las rodillas, les quiebran las rodillas a los dos ladrones que están al lado. Porque cuando uno estaba crucificado, uno tenía que empujarse sobre el clavo de los pies y jalarse sobre el clavo de las manos para agarrar oxígeno. Te ahogabas en tu propia sangre. Entonces cuando venían y te reventaban las rodillas, ya no podías empujarte y en segundos morías. Horas, algunos días. Terrible. Qué terrible es el ser humano sin Dios, ¿verdad? Que invente cosas como esas. Entonces cuando Pablo dice se humilló a la muerte, pero no fue una muerte, no fue una espada que le metieron, no fue una lanza, fue una muerte de la peor persona de la sociedad. Fue una muerte vergonzosa, una muerte cruel. Y es el creador de todo. Su cruz simboliza su amor, su misericordia. Ahora, en aquel tiempo, la cruz era el símbolo de vergüenza, de dolor y de rechazo. Y Jesús no evitó la vergüenza, ni el dolor, ni el rechazo. Seguir a Jesús implica morir cada día. Por eso dijo Jesús: si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome el instrumento que le dará muerte en esta vida y sígame. Y tanto enfatizó esto Jesús, solo escuche, lo voy a leer. Tanto enfatizó esto Jesús que dijo en Mateo 10, dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En el mundo hay una idea de un cristianismo light. Jesús dijo: si no morís, no eres digno de mí. Marcos 8, Jesús, y él llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Lucas 9 Jesús decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No fue algo que Jesús solo dijo una vez, repitió esto. La verdad es que hay que morir para dar fruto, y no estoy hablando de una muerte física. Sí, vamos a morir físicamente, pero morir a sí mismo, esa es humillación. De cierto les digo
que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? Me está diciendo a mí y le está diciendo a usted: muera al ego y viva para Cristo. Ame sacrificialmente como Él nos amó. Eso es lo que estamos haciendo en estos 40 días. Estamos removiendo en nuestra vida todas las cosas que estorben el fluir de Dios para experimentar un aceleramiento en nuestra vida y en los propósitos de Dios.